Hola, muy buenas. Bienvenidos a Biografías con Historia un día más. A ver, si nos ponemos a hablar de grandes casas dinásticas de la historia, la de los Habsburgo seguramente que sería una de las que primero nos viene a la cabeza, ¿no? También conocida como Casa de los Austria, fue una de las más poderosas e importantes que hubo en Europa. En este canal hemos hablado de algún que otro personaje perteneciente o emparentado con esta gran dinastía. Pero ¿quiénes fueron los primeros emperadores pertenecientes a esta gran dinastía? Pues hoy lo vais a saber. En este vídeo os hablaré de la primera emperatriz consorte de los Habsburgo, Leonor de Portugal. Pues bien, Leonor vino al mundo el 18 de septiembre de 1434 en la ciudad portuguesa de Torres Vedras. Era la sexta hija del rey Eduardo I de Portugal y de Leonor de Aragón. Así pues, fue una infanta portuguesa perteneciente a la dinastía de los Avis, una de las familias reales más cultas del siglo XV. Por consiguiente, claro, pues creció en una corte en un momento que era muy rica y muy próspera. Antes que ella, sus padres tuvieron 3 hijos varones y a 2 hijas. Aunque ella nació siendo la tercera hija, se convirtió luego, al cabo de poco, en la mayor, porque sus 2 anteriores hermanas murieron. Debido a su rango, fue bautizada en la majestuosa catedral de Lisboa. Y desde muy pequeñita sus padres la confiaron a la condesa Guiomar de Castro para que la cuidara y para que la tutelara, ¿no? Después de ella llegaron también 3 hermanos más, 2 niñas y un niño, aunque solamente llegaron a la edad adulta las niñas. Leonor era muy pequeña, tenía solo casi 4 años cuando su padre, el rey Eduardo, murió. Entonces el trono pasó a su hermano mayor, Alfonso, que lo haría bajo el nombre de Alfonso V de Portugal. Pero en aquel momento aún era demasiado joven, era muy pequeño y su madre Leonor de Aragón actuó de regente. Pero esto no gustó demasiado a la nobleza y a los altos cargos, y esta regencia le fue arrebatada y pasó a manos de un tío paterno de la joven Leonor, de la que estamos hablando, que era Pedro, duque de Coimbra. Evidentemente esto le sentó fatal a su madre y se trasladó con sus hijas a otra residencia, que en este caso fue el castillo de Almeirín. Mientras, ella no cesaba y seguía su lucha por recuperar la regencia. Pero, lamentablemente, la pequeña Leonor, que entonces tenía como unos 6 años más o menos, se puso enferma y tuvo que quedarse en este castillo de Almeirín, mientras su madre se marchaba para buscar quien la apoyara en su causa, ¿no? Digamos. Digo lamentablemente porque esta separación sería la definitiva. Nunca más volvieron a verse. En su lucha por la regencia no le fueron bien las cosas y perdió frente al infante Pedro y acabaron exiliándola. Pues eso, su madre fue exiliada y se retiró a Castilla junto a su hija pequeña Juana. Y murió al cabo de pocos años, en 1445, bajo circunstancias un poco turbias, un poco claras, digamos. Se dice que a lo mejor fue envenenada. Ahora Leonor, que aún era muy joven, quedó a cargo y bajo la tutela de su tío Pedro. En cuanto a la hermana pequeña, esta niña Juana, que fue con quien se marchó su madre, pues al morir esta volvió a la corte portuguesa con su tío y Leonor pues creció junto a ella y junto a otra hermana, su hermana Catalina, en el Palacio Real de Lisboa. Existen muy pocos registros sobre la infancia de esta infanta, pero de lo que sí se tiene constancia es que fue criada en un entorno noble, lujoso y con todas las atenciones y comodidades de sus tutores y de sus cuidadoras. Siendo aún muy jovencita, con 13 años más o menos, llamó la atención de Federico, rey de los romanos, pero el caso es que este era casi 20 años mayor que ella, que ya sabemos que esto poco importaba. Pero bueno, en fin, los embajadores del rey Federico le llevaron a Viena un retrato de Leonor y a él pues le gustó lo que vio. No obstante, en aquel momento se estaban dando una serie de revueltas en Portugal que hicieron que se retrasaran las negociaciones matrimoniales.
que, por cierto, en uno de estos conflictos, en la batalla de Alfarrobel en 1449, murió Pedro, el tío de Leonor. Luego, a principios de 1450, cuando ya se hubo restablecido más o menos la paz, Federico volvió a mostrar su interés por Leonor. Esta vez fue diferente. Envió una carta directamente a su hermano Alfonso V, que entonces ya tenía 18 años. Pero no os creáis que Federico era el único pretendiente de Leonor. No. La joven, por lo que se ve, debía ser muy buen partido, porque había algún que otro pececillo que también se fijó en ella. Y digo otro pececillo que no era un pececillo cualquiera, sino el propio delfín de Francia, Luis de Valois, que más tarde sería Luis XI de Francia. Luis necesitaba casarse otra vez porque su primera mujer, que era Margarita Estuardo, había muerto. Se dice que Leonor dejó muy claro que no quería casarse con el delfín y que prefería muchísimo más a Federico. A ver, el título de emperatriz debió llamarle bastante más la atención que el título de reina, ¿no? Pero, claro, esto es lo que se dice, aunque probablemente ya sabemos también que su opinión poco importó. Y probablemente quien acabó decidiendo fueron tanto Federico como su hermano Alfonso, quien, bueno, pues sin ningún titubeo, ningún problema, dio su bendición a esta unión. El tratado de matrimonio se firmó el 10 de septiembre de 1450 y Leonor comenzó a prepararse y a aprender alemán. En verano de 1451 se casó en Lisboa por poderes y finalmente el 25 de octubre de ese mismo año embarcó hacia Roma para reunirse ya con Federico. Pero el barco se retrasó y no zarpó hasta el cabo de un mes, porque había mal tiempo. Pues bien, tras un viaje bastante accidentado, porque fueron atacados por piratas, se enfrentaron a tormentas importantes e incluso se rumorea que se perdieron por el mar. En fin, que al final llegó a Siena, donde conoció al que sería su futuro marido, a Federico, que estaba encantado con su nueva esposa. La recibió por todo lo alto, con todas las atenciones posibles. Aunque también hay que decir, por cierto, que quedó un poco preocupado cuando la vio llegar así tan, no sé, como frágil, pálida, porque claro, lo primero que pensó fue a lo mejor no era un poco debilucha y no le podría dar los hijos que sabemos que tenía que darle. Porque, bueno, aunque la elegida fuera del agrado de los reyes, si no daban hijos, tragedia. Pero bueno, primeras impresiones aparte, la pareja se gustó y tras 4 días en Siena, pues viajó hacia Roma, donde llegaron pues más o menos en marzo. Ya estamos en 1452 y ese mismo mes se casaron en la Basílica de San Pedro. Claro, encontrándose en Roma, pues quién sino que el propio Papa, que era el Papa Nicolás V, para oficiar la ceremonia. Bueno, todo un lujo, el mismísimo Papa los casó. Pues bien, justo al cabo de una semana, ya veis que aquí no se perdía el tiempo para nada, los recién casados fueron coronados emperadores, bueno, emperador y emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Y bueno, otra vez la ceremonia también la ofició el Papa. Ella fue coronada con la misma corona que había sido usada para Bárbara di Sili, que fue su predecesora. Y le dieron el nombre de Elena, aunque ella realmente nunca utilizó este nombre y no la conocemos para nada como tal. Con este matrimonio, Federico se convirtió en el primer emperador de la Casa de los Habsburgo y por consiguiente a ella, a Leonor, en la primera emperatriz consorte. Él pasó a conocerse como Federico III de Habsburgo. Pero a la vez también pasaron a ser los últimos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico en ser coronados en Roma y por el mismo sumo pontífice, por el Papa. Ahora los nuevos emperadores, Federico y Leonor, se dirigieron a Nápoles para visitar al tío de ella, que era el rey Alfonso V de Aragón, Sicilia y Nápoles, que bueno, estuvo contentísimo de recibirlos. Pero a pesar de todas estas celebraciones, algo preocupaba a Leonor, y es que su matrimonio aún no había sido consumado. Pero bueno, no tardaron tampoco mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, al poco tiempo Leonor tuvo otra preocupación, y es que no se quedó embarazada
inmediatamente, o al menos con la rapidez que ella y todos evidentemente les hubiera gustado. Tardó un poquito, pero al final lo consiguió y en 1455 quedó embarazada y se instaló en la ciudad alemana de Neustadt. Allí se pretendía, ¿no?, que ya fuera donde diera luz, lo cual ocurrió finalmente el 16 de noviembre de ese mismo año. Nació un niño al que llamaron Cristóbal, pero que tristemente murió antes de cumplir un año. Pasaron 3 años más antes de que Leonor volviera a quedarse embarazada y el 22 de marzo de 1459 dio a luz a Maximiliano, quien acabó sucediendo a su padre con el nombre de Maximiliano I. ¿Os suena, no? Al año siguiente, en Viena, Leonor tuvo a una hija que le pusieron el nombre de Elena, pero la pequeña también falleció antes de cumplir un año. Luego, en 1465, nació otra niña que llamaron Cunegunda y ya por último, al año siguiente, en agosto de 1466, tuvieron a un niño, a Juan, que también murió al cabo de poco. Leonor quedó bastante tocada tras el nacimiento de este último hijo y el 3 de septiembre de 1467 enfermó y debido a que ya tenía su salud debilitada acabó muriendo. Tenía solo 32 años. Cumpliendo con sus deseos, fue enterrada junto a sus hijos que habían fallecido antes que ella en el monasterio cistercense de Neustadt. En cuanto a su marido, Federico no volvió a casarse y llegó a vivir nada más y nada menos que 26 años más que ella. Durante su vida al lado de Federico, Leonor fue conocida por su mecenazgo, de las artes y de la cultura, ya que promovió la educación también y a los artistas, apoyó a diversos artistas y escritores de la época. También fue una figura bastante importante en lo que digamos el ámbito religioso, porque fue una mujer muy devota, muy religiosa y que siempre apoyó bastante de forma activa a la Iglesia Católica. Y bien, aquí termina la biografía de Leonor de Portugal, una figura bastante notable dentro de la historia medieval y más en concreto dentro de la Casa de los Habsburgo. No olvidemos que fue la madre y la bisabuela, sí, respectivamente, de dos grandes poderosos emperadores del Sacro Imperio, ¿no?, que fueron Maximiliano I y Carlos I. Ojalá os haya gustado el vídeo, id haciendo también vuestras sugerencias para los próximos y ya me despido por hoy. Os mando un abrazo enorme para todos y para todas.